Las tres claves, las tres claves, recordemos la primera línea, esto es un comienzo originante. Dos, el Evangelio tiene dos partes, son dos itinerarios en el camino del descubrimiento de Jesús. Y en este camino se le descubre como Jesús, Hijo de Dios, se descubre quién es Él y cómo seguirlo. Primera parte, quién es Él, segundo, cómo seguirlo, de parte del discípulo, del discípulo. Y, y en tercer lugar, hemos visto lo que yo prefiero denominar la pedagogía del silencio. Marcos trabaja fuertemente con la pedagogía del silencio. Técnicamente, en los estudios bíblicos lo llamamos el secreto mesiánico. Yo prefiero decir, y sobre todo por el tipo de curso que tenemos, pedagogía del silencio. Y consiste en que Jesús manda callar sistemáticamente a aquellos que declaran anticipadamente, que declaran su identidad. Jesús manda callar, uno, los demonios, dos, los enfermos que han sido sanados, y tres, a los mismos discípulos. Terminábamos la conferencia anterior con el tema de los demonios. Los demonios declaran con una claridad muy grande que Jesús es el Hijo de Dios, la gran confesión de fe del Evangelio, correctísima, pero por Jesús, y vimos el sentido, ¿por qué Jesús lo manda a callar? Porque Jesús no quiere una confesión de fe de boca, sino una confesión de fe de vida. El demonio dice la verdad con los labios, pero con la vida dice una mentira. Y el discípulo es aquel que dice con la vida, con el compromiso. Formar discípulos no es meterles ideas en la cabeza que van a repetir como loritos, como hace el demonio, pero viviendo a otro lado, sino aquellos que, obviamente, entrando por la cabeza, se dejan transformar sus propias vidas. Esa es la formación. Una formación en la vida, para la vida, la que Jesús ofrece. Porque el Evangelio es fuerza transformante, historia que cambia tu propia historia. ¿Qué pasa ahora con los enfermos? Jesús manda callar a los enfermos que han sido curados. Veamos un caso. Capítulo 1, versículos 40 al 45. Marcos 1, 40 al 45. La curación de un leproso. Una curación bastante desarrollada en detalles. Ya hemos tenido antes la curación de la suegra de Pedro, que es la primera curación física propiamente dicha del Evangelio. Luego, en la puerta de la casa, Jesús cura tanto enfermos físicos como la suegra, como endemoniados, como el de la sinagoga. Y el Evangelio se detiene en la historia de un hombre curado, un leproso, una historia preciosa. La lepra, que hoy sabemos muy bien, no es una enfermedad contagiosa. Pero en esa época se pensaba que sí. Y bueno, hay toda una historia sobre esto, que vale la pena retomar, pero no en este momento. Lo que queremos subrayar es que cuando Jesús lo cura, versículo 43, miren, Marcos 1:43, le despidió al instante, prohibiéndole severamente, versículo 44, no digas nada a nadie. Ahí está el silencio, le calla la boca. Si ustedes se fijan, en el versículo 43 vuelve a aparecer el adverbio de intensidad, severamente. A los demonios les habló enérgicamente. Ahora al enfermo también le habla con energía, se ve con fuerza. Enérgicamente le dijo, no digas, mira, no digas nada a nadie. Y entonces lo manda a hacer una tarea silenciosa, que vaya donde el sacerdote, ofrezca la purificación como está mandada en la ley de Moisés, que sirva como testimonio. Es decir, se va a ver en la vida el testimonio, pero no porque él está diciendo públicamente las cosas, con la boca. Sin embargo, aquí va a ocurrir una cosa curiosa. Este leproso que fue curado resultó desobedeciendo. Y el muy desobediente, dice el versículo 45, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba en las afueras en lugares solitarios.
Y agrega el narrador, y acudía a él gente de todas partes. Podemos entender el porqué del silencio. Ahí lo dice. Jesús ya no va a poder entrar, dice aquí literalmente, no puede presentarse en público en ningún pueblo. Y estamos en el comienzo del Evangelio. Y dice, pero entonces, ¿qué pasó? Y el resto del Evangelio, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya Jesús, según esto, según este texto, no podía presentarse públicamente en ningún pueblo, porque el leproso le hizo el daño cuando lo desobedeció. La última línea deja entender por qué Jesús no quería que se dijera. Aquí dice, y acudía a él gente de todas partes. En pocas palabras, ¿por qué Jesús manda callar a una persona que ha sido curada? Dice, pero que dé el testimonio. Sí, ahí dijo, que dé el testimonio, pero callado. Que se vea en la vida. Allá delante de los sacerdotes, para que dé testimonio. Jesús manda callar a las personas que han sido curadas para que no lo confundan con un milagrero. Para que no lo confundan con un milagrero. Es decir, para que no distorsionen el sentido de su misión mesiánica. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde podía estar la distorsión? La distorsión estaba en generarle a Jesús una popularidad que no estaría relacionada con el sentido de su misión, sino más bien con la fama mundana de uno que le hace favores a la gente, pero no importa si la gente cambia de vida o no. Voy a ser más exactos. Más exacto. Miren, me van a entender todos de una vez. En el mundo antiguo, gracias a Dios, hoy ya no ocurre. Pero en el mundo antiguo, la gente era aficionada a los milagros. Uy, al mundo antiguo le encantaban los prodigios, los milagros, las cosas raras, ¿no? Que se apareció por allá la Virgen en un buñuelo. Corra para allá todo el mundo a ver la cosa, muéstreme el buñuelo, ¿no? Que por aquí, no sé, fulano que tenía la pata torcida, ahora se le compuso. A la gente le encantaban los milagros. Menos mal que hoy no. Pero a la gente le gustaban los milagros. O sea, todo lo que fuera raro, lo que fuera así esotérico, lo que llamara la atención, lo que rompiera las reglas de la naturaleza, a la gente le llamaba la atención. Y le decía, bueno, porque solo Dios lo puede hacer. Bueno, listo. Pero Jesús se da cuenta de un peligro. Y tengo que decirles, mis queridos amigos, que los estudios bíblicos de las últimas décadas se han ocupado en confirmar que Jesús efectivamente era un sanador. Jesús históricamente fue un sanador, eso no tiene discusión. Técnicamente se dice taumaturgo. Jesús era un sanador. Yo recuerdo que hace 30 años, cuando estudiaba teología, el profesor un poco me la pintaba, un poco muy en la línea simbólica. Es que los milagros hay que entenderlos no como realidades históricas, sino simbólicamente. Si curó al ciego era para que aprendiera a ver al hermano. Si le curó la pata, la parálisis era para que aprendiera a caminar derechito en la vida. Y cosas así. Si le curó los labios era para que no dijera palabras feas y se comunicara bien con sus hermanos. No, 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 no. Los milagros puedes leerle toda la simbología que tú quieras, está bien, eso no está incorrecto, pero tienen una base histórica. Tienen una base histórica. Jesús fue un sanador. Y resulta que los sanadores en el mundo antiguo atraían mucho a la gente. La gente buscaba a los sanadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la medicina o no la había o era muy precaria. Hoy tenemos centros de salud por todos lados. En el mundo antiguo, vaya usted a buscar dónde quedaba el centro de salud de Cafarnaúm, dónde quedaba el hospital de Betsaida. No existía. No existía. Entonces, cuando una persona se enfermaba, ¿para dónde cogía? Donde el curandero.
y existían los curanderos. Y a Jesús lo comenzaron a identificar con un curandero. Y Jesús curaba, efectivamente, y de forma prodigiosa. ¿Cuál es el peligro? Que la grandeza de Jesús la empequeñezcan con la etiqueta de curandero. Porque la gente buscaba masivamente eso, porque lo necesitaba. Ahora bien, Jesús hizo milagros. Jesús curó multitudes de enfermos. ¿Por qué? Porque los milagros de Jesús son signo de la venida del reino. Un reino que toca la piel del hombre. Cuerpos destrozados, vidas agonizantes, personas negadas. Si el reino de Dios no toca la verdad de la vida, estructura corporal, inclusive, entonces el reino de Dios es una bonita teoría. Jesús sí lo hacía. Y Jesús anunciaba el reino de Dios ahí. Además, los milagros son signo de la misericordia de Dios. Un Dios al cual le duele mi dolor y que no me quiere ver enfermo, que me quiere ver sano. Y que Él en su infinito poder se ocupa de mí. Eso Jesús lo dejaba entender clarísimo. Lo dejaba entender clarísimo. O sea, el problema no era ese. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? La lectura que la gente hacía de los milagros. La interpretación, no lo que Jesús hacía, sino cómo la gente entendía esos milagros. Simplemente Jesús, una persona extraordinaria, que me resolvía el problema en una época en que casi no había médicos, pero no tocaba mi vida. De hecho, los problemas son dos. Problema número uno, querer ser curados de una parte de mi cuerpo o de un aspecto de mi vida, pero no dejarme transformar entero. Señor, me duele la cabeza. Pongo las manos, me quita el dolor de cabeza, pero yo sigo siendo el mismo cabezón de toda la vida con nosotros. Señor, tengo problema para... Sí, pero yo sigo siendo el mismo grosero con los demás. Ese era el problema. Jesús no vino a curar una parte del cuerpo, solamente, sin que por eso no lo haya hecho. Yo no niego los milagros, yo creo firmemente en los milagros de Jesús. Y creo que me siento respaldado por todos los estudios recientes. Pero hay un peligro. Pensar que Jesús es simplemente el Dios mágico, el Dios bombero que resuelve un problema y me ajusta aquí, me ajusta allá. Pero Jesús lo que vino a arreglar fue aquí el corazón, a componer la vida. Si no hay conversión después de eso, no había, el milagro se quedó apenas en un aspecto prodigioso, pero el reino ¿dónde está? ¿Dónde está el reino? Y hay un segundo detalle. Jesús no era el único en hacer milagros. Si alguno me dice, es que Jesús, yo he escuchado eso desde hace tiempo, desde niño me lo dicen, Jesús hacía milagros para demostrar que era hijo de Dios o que era Dios y para que todo el mundo creyera. Yo eso lo he escuchado muchas veces. Y es verdad, Jesús pide la fe. Yo lo he visto, este evangelio dice, tu fe te ha salvado. Clarísimo. Pero, ¿cómo se explica entonces? ¿Y los otros que hacían milagros? Ahí hay un detallito. Jesús no era el único que hacía milagros. Por ejemplo, en la escena de los exorcismos, cuando Jesús cura, hace un exorcismo, los fariseos, que no querían ni poquito a Jesús, lo atacan y le dicen, vea, él les saca demonios, no porque sea Dios, sino porque él es otro demonio. Por el arte de Belcebú, expulsa a los demonios este Jesús. Eso es lo que decía la lengua larga de los fariseos, para atacar a Jesús. ¿Y qué les respondió Jesús? Ah, ustedes dicen eso. Y entonces, los hijos de ustedes, por arte de quién los expulsan. O sea, Jesús dejó entender que él no era el único.
que había otros. En el mundo judío había otros sanadores y había otros exorcistas. O como cuando Juan le pone las quejas a Jesús. Señor, mira que hay por allá uno que está expulsando demonios en tu nombre. Y Jesús dice, déjenlo. El que no está conmigo, no está contra mí. ¿Cómo es la cosa? El que está con... bueno, la frase. Está conmigo, está contra mí. La frase la de Membolata. Había otros. El tema es que había otros. Ah, no, el que no está contra mí está conmigo. Ya me acordé. Gracias, Padre Laura. Se lo vi en los labios. Jesús no era el único en hacer milagros. O sea, no significaba que fuera la prueba contundente. Es una prueba, sí, pero no la única, ni la contundente. La prueba contundente será la cruz. Entonces, en síntesis, quedarse con los milagros del Señor y no con el Señor de los milagros. Ya, ese es el problema. Quedarse con los milagros del Señor, pero no con el Señor de los milagros. Yo lo voy a decir, permítame que lo comente, porque yo vivo aquí en un barrio que se llama Minuto de Dios, donde el tema es muy sensible, porque la gente aquí viene, aquí estoy llena de gente que viene a pedir oraciones y sanaciones y cosas de esas. A mí personalmente me queda, yo estoy de acuerdo, yo oro por salud, por Dios, ni más faltaba. Claro que sí. Inclusive hasta le jalo las orejas a mi hermano sacerdote cuando no lo quieren hacer. No, 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 no. Ejerza su ministerio, ore por los enfermos, que eso tiene poder. Pero cuando yo miro el panorama, a mí siempre me queda la inquietud. Me queda la inquietud. Por ejemplo, lo voy a decir con un ejemplo. Si yo digo, próximo miércoles, digo en la misa del domingo, la misa más taquillera, la de las 7 de la noche, que vienen los jóvenes y vienen todos, la que me llena el templo. Yo les digo, próximo miércoles, los invito, viene un sanador de Estados Unidos, vamos a hacer una noche, un congreso de sanación. ¿Sabe cuántas personas vienen esa noche? Así. Me llenan el templo, me llenan el teatro que tenemos aquí al lado, me llenan el coliseo. Así. Claro, porque enfermo es lo que hay, que todos estamos buscando eso. Yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Pero yo digo, en esa misma noche, los invito el próximo jueves por la noche, a los que quieran y puedan, para que para que formemos un grupo de pastoral social para ocuparnos de los marginados y desfavorecidos de la parroquia. ¿Sabe cuántos vienen? ¿Sabe cuántos vienen? No vienen ni 5. Generalmente vienen 3 gatos, casi siempre gatas, y, y uno dice, ¿qué es? Fíjense ustedes, o sea, ¿dónde está el asunto? Yo no niego lo otro, y yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo he visto sanaciones, yo creo en eso. O sea, que en ese sentido sanito, pero Jesús se dio cuenta de un peligro, que lo etiquetaran como el milagrero y no dejaran hacer su obra realmente. No más analícenlo. ¿Cuántas personas pueden venir a un congreso de sanación? Vamos a poner un número bajito, 1000. Vienen muchas más, 1000. ¿Cuántas personas son sanadas en ese congreso de sanación? No pasan de 5 ni de 10, realmente. Mucha gente sale del congreso preguntándose, ¿por qué aquella persona que estaba en la silla de ruedas en primera fila fue curada y yo no? Y comienzan a crearse unos problemas teológicos complejos. Es que yo tengo más pecado, o que Dios no me quiere, o que no es el tiempo de Dios. Bueno, la gente comienza a hacerse una serie de reflexiones bastante interesantes, dignas de tomar nota. Pero todavía más. Esas 5 personas que fueron sanadas son las que desde ese día y en adelante son las más comprometidas en la parroquia, son los líderes de la evangelización, son las personas más ejemplares. Yo no lo sé, porque yo no ando detrás de fiscalizando a nadie, pero la pregunta queda. La gente buscaba a Jesús, no por Jesús, no porque hubiera entendido el misterio de Jesús.
porque tuviera, aquí está aconteciendo. No, era porque tenía un apuro, me duele la muela, estoy que resolverlo ya. Me estoy muriendo, estoy que resolverlo ya, así es. Y Jesús, qué belleza, nunca se negó. Al contrario, los sanó. Pero llegó un momento en que Jesús paró los milagros. Si ustedes leen los evangelios en su conjunto, se van a dar cuenta de una particularidad. Los milagros de Jesús masivamente están narrados en la primera parte de los evangelios. De repente, los milagros se disminuyen notablemente. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, después de la confesión de fe de Pedro, solamente hay 2 milagros. 2. El del hijo de aquel papá que tenía el hijo epiléptico cuando bajaron de la transfiguración. Y 2, el ciego Bartimeo. Capítulo 10, versículos 46 al 52. 2 milagros. Antes eran montones, pero después que Jesús comienza la subida a Jerusalén, Jesús suspende los milagros. ¿Qué pasó? Lo mismo pasa en el Evangelio de Mateo. Se cuentan con los dedos de la mano. Después de contar montones, inclusive si miramos los sumarios, podemos pensar hasta miles. De repente Jesús cambia la estrategia. Lo mismo pasa en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, que tiene la gran subida a Jerusalén entre el capítulo 9, versículo 51 y el capítulo 19, versículo 48, Lucas, en 10 capítulos, cuenten a ver cuántos milagros se encuentran. Los hay, pero muy poquitos. Que la mujer de la encorvada. No aparecen casi milagros. En el Evangelio de Juan, el último gran milagro, que es el Evangelio de los signos, es el gran signo que es la resurrección de Lázaro, y pare de contar. Y no hay más. Ya después viene la muerte de Jesús, precisamente instigada por eso. El tema de los milagros tiene importancia con esto. Es decir, ¿qué es lo que Marco está diciendo? Hay que reconocer los milagros de Jesús. Pero lo importante no son los milagros del Señor, sino descubrir al Señor de los milagros. Es decir, entrar en el descubrimiento de la identidad de Él. ¿Qué fue lo que pasó con el leproso? Este bocón que Jesús le dijo, no cuente nada a nadie, sino que vayan donde los sacerdotes para que se dé el testimonio. O sea, para que lo vean en su propia vida. Cuando este señor comenzó a divulgar, vinieron en masa y dice que Jesús ya no podía andar en público. Y aún así venía. Es lo que dice el texto. Lo que Jesús quería evitar. Una popularidad. Un tipo de popularidad muy mundana, es decir, la necesidad de responder así inmediatas, pero que desenfocaba el sentido de su misión. Y fíjense, por favor, los dos elementos que suenan paradójicos. Jesús sí hace milagros, Jesús no niega los milagros, pero por otro lado reorienta el sentido de los milagros. Por otro lado, ¿me entienden? Por otro lado, reorienta el sentido de los milagros. ¿Qué es lo que realmente hay que buscar? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Ya Marcos no pasa de ahí, ya Marcos nos dio la lección, pero quien lo desarrolla más bonito es Juan, los evangelios que estamos leyendo los domingos. Domingo pasado lo escuchamos en Juan capítulo 6, versículo 26. Ustedes me buscan, le dice Jesús a la multitud que había recibido los panes y que lo vuelve a buscar al día siguiente. Ustedes me buscan no porque hayan entendido los signos, es decir, porque vieron el guiño y entendieron que yo no estaba simplemente, yo no era repartiendo panes, sino que yo lo que estaba era mostrándoles que hay un alimento, que soy yo, que les puede quitar el hambre para toda la vida. El que cree en mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Es decir, descubrirlo a él como el pan. Esa es la reorientación. Esa es la reorientación. Y entonces, comulgando a Jesús, siendo uno con Jesús, yo en mí, tú en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él, en mí
se desata el dinamismo de la pasión de Cristo, es decir, una entrega personal por los demás. Y entonces la multiplicación de los panes ocurre todos los días. Cada vez que tú le entregas tu vida al Señor en el servicio a los hermanos, tú eres pan partido. El mensaje es claro. ¿Qué era lo que la gente quería aquel día con el milagro de la multiplicación de los panes? Juan 6:15 dice que la gente, cuando se dio cuenta que este era el profeta que iba a venir, la gente intentó hacerlo rey y él huyó al monte él solo. Solo, además, sin los discípulos, o sea que tampoco habían entendido ellos. Intentaban hacerlo rey, pero rey mundano. ¿Cuál es la idea? Si hay 5,000 hombres, además, bien bojudos, como eran aquellos señores, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, imagínense, se lo echan al hombro, este es el rey, vamos en procesión hasta Jerusalén, para afuera los romanos, para afuera los corruptos, una marcha, y intronizamos a Jesús como el rey político, y entonces todas las mañanas traen un niño con 5 panes y 2 peces. Jesús bendice los panes y los peces, multiplica y salen camionados, carretas en esa época, de panes y de peces por todos los caminos del país para alimentar a la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, ¿qué habría hecho Jesús? ¿Qué habría logrado? No habría logrado gran cosa. ¿Quién dijo que Jesús vino a fundar la Cáritas Palestina? Repartir pan un día, simplemente darlo, es pan hoy, hambre mañana. Porque mañana hay que repetir la cosa. Jesús no vino a fomentar la mendicidad, ni la dependencia. Jesús vino a formar sujetos autónomos, libres, capaces, y todo desde el compartir. Si todos nos volvemos pan, no habrá nunca hambre en el mundo. Si todos compartiéramos, nunca habría hambre en el mundo. No tendría por qué haberlo. Ni a nadie le debería faltar nada. El sentido de los milagros es indicar un camino para descubrir el verdadero mesianismo de Jesús. Jesús los hizo sin ninguna duda y los seguirá haciendo, no tengo ninguna duda, pero los milagros son una ventana al misterio, una ventana para descubrir el misterio, no para quedarnos en el prodigio. ¿Entienden por qué Jesús manda callar? Para que demos el paso que sigue. Tercero y último, o C, los discípulos. Jesús manda callar a los demonios, manda callar a los enfermos, o al menos no todos, pero la mayoría, los manda callar, que no divulguen, para no generar populismos demagógicos. Pero también manda callar a los discípulos. Marcos, capítulo 8, versículo 30. Les mandó enérgicamente que no dijeran que él era el Mesías. ¿Por qué manda Jesús a callar a los discípulos? Si Pedro había dicho la verdad, ¿por qué los manda a callar? Porque Jesús no quiere que cuenten. Aquí la razón del silencio es otra. Porque el discípulo ya ha descubierto algo fundamental, pero no es todo. Decir que Jesús es Mesías es fundamental, pero no es todo. Porque hay diversos tipos de Mesías. Y ese es el problema de Pedro enseguida. Pedro dijo el Mesías sí, pero Pedro pensaba un Mesías como él se imaginaba que tenía que ser el Mesías. Un Mesías que venciera a los romanos. Un Mesías con la espada. Un Mesías justiciero. Y por eso Pedro no acepta que Jesús muera. Cuando Jesús dice enseguida, escuchen, vea, voy a morir. Pero dice, ¿cómo le ocurre? Un Mesías es un victorioso. No una muerte es una derrota. Y eso tampoco encaja con la imagen de Dios. Dios es el Dios de la victoria. ¿Cómo le ocurre a usted que va a morir? Eso no puede ser. Y eso le dice, vete para atrás, Satanás. Eres tú el que me tiene que seguir a mí, no yo a ti.
Yo no soy discípulo tuyo, Pedro. Eres tú el que eres mi discípulo. Póngase, aprenda, aprenda, venga a mi escuela. Haga el discipulado. Es decir, trate de entender qué tipo de Mesías soy yo. Trate de entender, y aquí viene entonces todo el tema del servicio en el camino. ¿Qué tipo de Mesías soy yo? Y Pedro todavía sigue en la misma. Cuando en la transfiguración, 8 días después de la confesión de fe, Pedro todavía tiene en la mente la idea mesiánica, un Mesías no como Dios lo quiere o como Jesús va a ser, sino como él quiere proyectarlo, como Pedro lo quiere proyectar. Ese es el gran peligro. Proyectar en Jesús nuestras ideas humanas. Y ahí sí va a resultar, mejor dicho, cualquier cosa. Y pueden ser interesantes, pero esto es una revelación y hay que respetar la identidad de Jesús. Es lo que le está reclamando, por eso la pedagogía del silencio. La pedagogía del silencio es escuche. Y esto es lo que el Padre le va a decir a Pedro en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Hazte discípulo. Para llegar a esa gloria hay que pasar por una cruz. Escúchalo. Tú no estás escuchando. Tú estás caminando, pero con tu idea, metido en tu idea. Y por eso es interesante lo que aparece ahí en este mismo relato de la transfiguración, cuando Pedro, en medio de la transfiguración, levanta la mano y dice, déjeme hablar, que yo quiero decir una cosita. Oiga, Señor, ¿por qué no hacemos 3 tiendas? ¿Qué le parece, Señor? Te tengo una idea. Hagamos 3 tiendas. Yo se las diseño, vea. Yo le digo, yo sé arquitectura, vea, yo se las pinto, yo se las hago. Y además yo también le meto el hombro y se las construyo. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Miren la generosidad de Pedro. Pedro no dijo 4. Habría podido decir 4. Una para Moisés, otra para... Y habría dicho, y otra para mí, claro. Pedro, bueno, a propósito, este es un chiste, ¿eh? ¿Por qué Pedro dijo 3 y no dijo 4? ¿Por qué no dijo que una para él? ¿Saben por qué? Porque él dijo, yo con el Vaticano tengo suficiente. Bueno, es un chiste. 3 tiendas, cuando se está manifestando gloria, una transfiguración es una manifestación de gloria, se entiende desde el Antiguo Testamento. La gloria de Dios descendió a la morada, descendió a la tienda del encuentro. Esta gloria necesita tienda. La tienda del encuentro y la tienda de las citas divinas. Pedro no estaba equivocado. Pedro entendió muy bien. Parece que Pedro se conoce. El texto al menos deja ver una gran conexión con un detalle muy importante del Antiguo Testamento. Pero ¿dónde está el problema? Señor, hagamos 3 tiendas. ¿Tú me vas a hacer la tienda a mí? O sea, ahí está el Pedro que determina cómo tiene que ser las cosas. No es Pedro el que le construye la tienda, el que le dice a Dios cómo tiene que hacer su obra en el mundo. Y por eso Pedro está hablando cuando desciende la nube, precisamente la gloria, y en medio de la nube, el Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Cómo se construye la tienda? Por el camino de la cruz. Sí, vamos a construir la tienda, sí, pero por el camino. Es Dios el que determina, por medio de su Hijo, cómo quiere acontecer en el mundo. En una cruz resucitada. No en las chocitas que le quería hacer Pedrito. Entonces, ¿por qué el silencio? Y si ustedes se fijan, cuando van bajando del monte de la transfiguración, Jesús le dice a los 3 que subieron con él, Pedro, Santiago y Juan, y no cuenten nada hasta después de la resurrección. Es decir, hasta que no vean cómo aconteció esta gloria, cómo se construyó la tienda. Ahí sí podrán decir. Entonces es un silencio de espera, un silencio de atención, un silencio de escucha. Ponte detrás de mí significa escucha, sé discípulo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, lo dijo el Padre clarito.
Es decir, es un silencio de aprendizaje para dejar a Jesús ser, no para armar el muñeco, no para armar un Jesús a nuestra imagen y semejanza, según nuestras preciosas proyecciones. Hay que dejarlo a él ser. Es una revelación. Y por eso el silencio. Y esto a los discípulos, este es el gran tema. Ya les dije que los silencios, ¿cuál es el resorte dramático? Eso, que los discípulos entienden, pero no entienden. O mejor dicho, sí entienden, pero no aceptan. Porque a veces no es que yo no entienda con la cabeza, yo entendí muy clarito, pero es que no estoy de acuerdo. Esa es la gran resistencia de los discípulos. Entender, pero no entender, o mejor, entender, pero no aceptar. O sea, no dejar a Jesús ser. No hacerme dócil. Sin esa docilidad, no hay aprendizaje, sencillamente. No hay escuela, no hay formación, no hay discipulado. ¿Me he hecho entender? Bueno, con esto ya cierro entonces el tema número 2. 3 claves para entender, para profundizar el Evangelio de Marcos desde la perspectiva discipular. Primera clave, el objetivo y programa dado desde el título, Marcos 1:1. Comienzo de la buena noticia de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, donde cada palabra le hemos explicado. Dos. Segunda clave, la confesión de la segunda clave, las dos partes, los dos itinerarios. El versículo 1, Marcos 1:1, se desglosa a lo largo de todo el libro, se expande como un acordeón en todo el libro, en dos etapas, dos itinerarios. Jesús como el Cristo, Jesús como el Hijo de Dios, quién es Jesús y cómo seguirlo. 3, la pedagogía del silencio. Un Jesús que lo vemos en la práctica de maestro, ejercitando su ser maestro, mandando a callar a los demonios, a los enfermos curados y a los mismos discípulos. A los demonios, porque la confesión de fe que él espera no es la boca, sino la vida. A los enfermos curados, para evitar un populismo, una religiosidad de populismo, no digo popular, sino de populismo, de fantochería, de oba, pero que no desciende a la fe. Que no desciende a la fe. Soluciones mágicas inmediatas, pero no sin descubrimiento del misterio. Los milagros son ventanas que abren el misterio, no que lo reducen simplemente a una mera curación. Y 3, el silencio de escucha, de espera, de aprendizaje, para que Jesús te reconfigure el chip, para que Jesús te reconfigure la mentalidad. Y entonces comprendas quién es Jesús. Si tú no entiendes quién es Jesús, mucho menos vas a entender qué es ser discípulo. Por eso la importancia de esto. Solo quien entiende quién es Jesús puede entender quién es Él. ¿Quién es Él como discípulo? ¿Cuál es mi identidad como discípulo? Las dos identidades van de la mano. Y por eso cierro este capítulo con esta frase. En el Evangelio de Marcos, cristología y discipulado están articulados. Cristología y discipulado están articulados. Este es un evangelio cristológico, todos lo son, pero aquí es claro, si la pregunta es quién es Jesús, pues cristológico. Pero la cristología está en función del seguimiento, es decir, tiene una función eclesiológica, porque cuando se le entiende a él, se entiende que es cómo se le puede seguir. ¿Por qué es que muchos discipulados, seguimiento no funciona? Porque no partimos del quién es él. Y porque no lo dejamos a él revelarse. Solo una correcta comprensión de Jesús dicta cómo se le puede seguir. Con esto entonces cierro
Los dos estarán unidos. Es más, esto lo pueden verificar en su lectura del Evangelio, que espero que hayan hecho anoche, con chocolatito caliente, con pantuflas, con gorrito, sentados en su poltrona en la casa, acariciando el misifú o el firulais de allá de la casa, sentado allá calientito a los pies y leyendo Marcos. Marcos, en la medida en que lo vas leyendo te das cuenta. Escena cristológica, escena discipular. Escena cristológica, escena discipular. Esta es la mecánica de Marcos. Una escena donde aparece quién es Jesús. Pasaje siguiente, cómo seguirlo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo seguirlo? Todo el tiempo, el orden del Evangelio, la manera como Marcos configuró las antiguas tradiciones y las ordenó, sigue esta lógica. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se le sigue? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se le sigue? Bueno, espero que todo el capítulo número 2 nos haya dado ya la claridad sobre este planteamiento. Vamos a tomarnos 2 minutos para respirar. Yo necesito respirar y acabar el cafecito que se me está enfriando. Y cada uno, por favor, repase sus apuntes. 2 minuticos nada más. No nos vamos a mover de aquí porque ya estamos en la recta final de la mañana. Ya nos queda poco para acabar la mañana. Por favor, cada uno repase todo lo que ha escrito, lo que ha mirado, a ver, y trate de ordenar su pensamiento. Las 3 claves para la comprensión de Marcos. Capítulo número 3 de nuestro estudio, el discipulado en el Evangelio de Marcos. Vamos a titularlo La experiencia fundante. Y nos vamos a preguntar, vamos a tratar de responder a la pregunta mejor. Es la pregunta por el qué. Discipulado casi siempre nos quedamos con el cómo, con las didácticas. Ya hablaremos de eso. Eso tiene un grueso también en nuestro curso, un buen abordaje. Pero en pedagogía no hay un cómo, sino un qué. ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para dónde va esto? Si entendemos bien el qué, la experiencia fundante, entenderemos por qué Jesús elige determinadas didácticas, determinadas maneras de enseñar. Porque según la materia, es la pedagogía, es la didáctica. No todo sirve para todo, ¿verdad? Para cada tipo de contenido hay un tipo de enseñanza apropiada. Entonces, por eso nos interesa, antes de ver las opciones metodológicas, las opciones de Jesús en la manera de formar a los discípulos, nos interesa profundizar el qué. Es decir, qué es lo que Jesús propone. Y vamos a entrar simplemente en esta media hora, vamos a dejar el plan, vamos a entrar, pero no vamos a acabar en la mañana de hoy, porque el tema es profundo. Así que espero que los agarre bien sentaditos, eh, bien dispuestos. No es difícil, pero requiere atención. No es difícil. Las cosas de Dios no son difíciles, pero requiere atención. Y vamos a partir de esta afirmación. ¿El qué es el Evangelio? ¿El qué es el Evangelio? ¿En qué hay que formar un discípulo? En el Evangelio. Ya lo vimos, por eso coloqué las claves. La clave número 1. ¿Cuál es el terreno del aprendizaje? ¿Cuál es el terreno del aprendizaje? El terreno del aprendizaje es el Evangelio. Pero cuando decimos Evangelio, uno inmediatamente tiende a pensar el libro, o los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Cuando decimos aquí evangelio, nos referimos a la proclamación fundamental de Jesús, al querigma. Al querigma. El anuncio fundamental de Jesús, que por cierto algunos dicen el primer anuncio. Es una mala traducción de querigma. Querigma no es primer anuncio. El querigma es un anuncio de siempre, permanente, fundamental, y todo. La catequesis es querigmática, la liturgia es querigmática. Jesús forma a los discípulos en el Evangelio. Y vamos a dar 3 pasos en el desglose de este Evangelio. Primero, ¿cómo se enuncia el Evangelio en Marcos? Porque es que todo va a ser eso. Jesús, toda la enseñanza, vamos a ver las didácticas, pero ya presupone que usted entendió cuál es el contenido. 2, vamos a examinar un texto en particular, que va a ser el de Marcos 1:15. Le vamos a sacar el jugo. El anuncio del reino. ¿Qué significa reino de Dios? ¿Y qué se entiende por conversión y fe, según Marcos? Y 3, vamos a ver cómo se propone este evangelio en el llamado de los primeros discípulos. ¿Cómo se propone este evangelio en el llamado de los primeros discípulos? Vamos a examinar las 10 características de la experiencia fundante que es la elección. Jesús propone este evangelio y este evangelio acontece en ti mediante un acto de elección. La raíz del discipulado es la vocación. La raíz del discipulado es la vocación. Entonces vamos a apreciar esta realidad de la vocación. Todo lo demás lo desila. Paso número 1. Paso número 1. ¿Cómo se propone el evangelio en Marcos? ¿Cómo se propone el evangelio en Marcos? Y respondo de esta manera. La palabra, esto es técnico, la palabra evangelio, en griego evangelion, la palabra evangelio, en el libro de Marcos, en el evangelio de Marcos, se repite 8 veces. Esto es técnico, les dije. Se repite dentro del mismo libro 8 veces. No menos, no más. 8 veces. Cuando una palabra se repite, es una insistencia, es un llamado de atención. Claro, como ocurre en cualquier parte. Cuando usted repite algo es porque es importante. Usted quiere que la gente lo memorice, que no lo olvide nunca. 8 veces Marcos, en lugares estratégicos, repite la palabra evangelio. Esta es una tecla que la repite. Dele con la tecla evangelio, 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 evangelio. 8 veces. La primera vez, esto es lo que usted puede hacer con una concordancia bíblica. Busque usted en lo que llamamos, dice el libro que llamamos concordancia, donde aparece una palabrita, la palabra pan, todas las veces que aparece pan en la Biblia. Bueno, vamos a hacer esto con el Evangelio de Marcos. 8 veces se repite. La primera, y aquí está lo interesante, van a ver que no más de la enumeración sale un mensaje. No más del seguirle la pista a la repetición de la palabra, hay una enseñanza. La primera vez está en Marcos 1:1, que ya lo leímos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Arge tu evangelio tu Jesucristo, huiu theu. Aquí en este texto se dice evangelio de Jesucristo, que es el evangelio que es la persona de Cristo, de Jesús el Cristo, y del cual Él es el anunciador. Aquí nos están diciendo qué cosa es el evangelio. Marcos lo primero que nos dice, entienda que el evangelio es Jesús y que Jesús es el revelador y el proclamador de ese evangelio. La segunda vez lo encontramos en este mismo capítulo, en el versículo 14. Marcos 1:14. Sigan mirando conmigo la Biblia.
Marcos 1:14. Dice el texto, después que Juan fue entregado, ya terminó la misión de Juan Bautista, después que Juan fue entregado, pasa la página, dice, marchó Jesús a Galilea, hay un venir de Jesús, ergetai, y proclamaba, el verbo es bonito, querizo, de viene querigma, la proclamación, querizo, que proclamaba, predicaba, pregonaba la buena nueva de Dios diciendo, y aquí está la palabra evangelio, buena nueva. Pero esta vez no dice buena nueva de Jesús, dice buena nueva de Dios. Jesús es la buena nueva de Dios. El tema de la predicación de Jesús es Dios. O mejor, para ser más exactos, el acontecer de Dios. Ya hace años aclarábamos que Jesús no era un predicador de Dios en el sentido de un catequista que va a ser, o un teólogo que va a hacer exposiciones acerca del misterio de Dios. Eso ya lo aclaramos. No es en ese sentido. Jesús es el proclamador de un acontecer de Dios, no de una teoría de Dios. ¿Cómo Dios acontece? Y entonces la segunda vez, buena nueva de Dios. Y van dos. Tercera vez, versículo siguiente, versículo 15. Jesús da el contenido de esa buena nueva de Dios. Dice, enseguida dice, y proclamaba la buena nueva de Dios diciendo, dos puntos, abre comillas, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Y ahí está, buena nueva. Tercera vez, buena nueva, evangelio. ¿Cuál es esta buena nueva? El reino de Dios, que está a la mano, que está aconteciendo y que requiere de mí la conversión y la fe. Conviértanse y crean en este evangelio. ¿Cuál? El reino de Dios. Las tres primeras, para que vayamos haciendo un cuadrito en nuestros cuadernos, las tres primeras referencias a evangelio nos dan el contenido del evangelio. ¿El qué del evangelio? Es el evangelio de Jesús, como Cristo, Hijo de Dios. Es el evangelio de Dios, que en última instancia Jesús revela de acontecer de Dios. Es el evangelio del reino al cual hay que convertirse y creer. Las tres primeras, en las tres primeras referencias, Marcos nos está diciendo qué cosa es el evangelio. Veamos las dos siguientes. Cuarta referencia. Saltemos al capítulo 8, versículo 35. Marcos capítulo 8, versículo 35. Jesús, ya bien dentro del evangelio y cuando ha comenzado la segunda etapa del recorrido, dice, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Ahí está la palabra evangelio, la pueden subrayar. ¿Cuál es la característica de la presentación del evangelio en esta ocasión? Que la palabra evangelio está puesta a la par de Jesús. Jesús dice, por mí y por el evangelio, como si fueran la misma cosa. Por mí y por el evangelio. Y la frase en su conjunto, lo que está diciendo es que el evangelio es de un valor tan grande, este evangelio es de un valor tan grande que por él vale la pena perder la vida. Es tan grande este valor que se vuelve un valor absoluto, tan absoluto como el valor de la vida. Por este evangelio soy capaz de perder mi vida. El que pierda mi vida por mí y por el evangelio. El evangelio para mí es un tesoro. Es el gran tesoro. Jesús coloca a la par él y el evangelio, porque ya hemos visto desde que explicamos lo del de. Él y el evangelio aquí se identifican por mí y por el evangelio.
Y por él y por el evangelio estoy dispuesto a perder la vida porque para mí es el valor mayor de mi existencia. Lo mismo va a decir, quinta referencia, en Marcos capítulo 10, versículo 28. Pasen por favor la página al capítulo 10, versículo 28. Bueno, me interesa más, versículos 28 y 29, para que les quede en el cuaderno. Versículos 28 y 29. Y la frase importante está en el versículo 29. ¿Cuál es el contexto? Siempre es importante repasar un poco el contexto. En la referencia anterior, perder la vida por mí, por el Evangelio, era el anuncio de la pasión, a la cual Pedro le puso resistencia. Y Jesús volvió a decir que quien quiera ser su discípulo tenía que cargar la cruz y agregó esta frase, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio. ¿Cuál es el contexto ahora de la quinta referencia? Es el joven rico. Es la historia del joven rico. Uno que puso por encima su riqueza. Fue más importante su riqueza que seguir a Jesús. Jesús le había dicho al joven rico, mira, tú quieres ser perfecto. Tú quieres alcanzar la vida eterna, como me preguntaste, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? No basta cumplir los mandamientos. Ahora yo te pido algo más. Hazte discípulo mío. Y entonces, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego vuelve, ven y sígueme. Le dijo un ve y vuelve, que fuera como una muerte y una resurrección. Ve en un dinamismo de despojo y vuelve en un dinamismo de reapropiación, que es el sígueme. Todo lo que dejes lo vas a tener conmigo en el seguimiento. Así que tranquilo, vende todo lo que tienes, suéltalo, que conmigo lo vas a tener. Y este joven rico, ¿cuál fue la reacción? Estoy leyendo Marcos 10, 17 al 31, al 17 al 21 primero, para contextualizar. La reacción del joven rico fue que se marchó entristecido. Versículo 21. No obedeció a Jesús. No obedeció a Jesús. Porque, dice el narrador de Marcos, porque era muy rico. O sea, ¿dónde estaba su valor? En su cuenta, en sus propiedades, en lo que tuviera, se agarró de eso. No soltó para seguir a Jesús. Los discípulos se espantaron. Cuando el muchacho se iba yendo, lo iban viendo ya desapareciendo allá en el fondo de la calle. Oiga, señor, ¿que aquí qué pasó? Y entonces viene un diálogo muy bonito, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿no? Porque no se podrá salvar, ¿no? Una persona que se apega a la riqueza y ese es su mayor tesoro, pues bueno, y será más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico que se pueda salvar. Pero Jesús dijo, para Dios no hay nada imposible. Se refiere al rico. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces, Pedro, versículo 28, Pedrito, como siempre, otra vez Pedro vuelve al escenario, Pedro vuelve al ruedo. Le dice, oiga, señor, por allá en el fondo de la calle va el rico. Y le dice, oiga, señor, nosotros sí pudimos. Cuando Jesús dijo, para Dios nada es imposible. Ya lo ves, Señor. Versículo 28, es bonito leerlo. Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como dice, aquel pelado no pudo, aquel muchacho no pudo, pero nosotros sí, sacó el pecho. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29. Y dice Jesús, aquí aparece la palabra evangelio. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, versículo 30, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Y muchos últimos serán, primeros serán últimos y últimos serán primeros.
El versículo 29 es claro, por mí y por el Evangelio. Jesús es el valor mayor. Y aquí se aclara más que quien sigue a Jesús, quien en Jesús lo tiene todo. Yo les aseguro que nadie que haya dejado por mí y por el Evangelio se quedará sin recibir el céntuplo. Es decir, el Evangelio es el mayor valor. El Evangelio es el valor mayor, por el cual vale la pena perder la vida, 8:35, y por el cual vale la pena renunciar a todo. Como en la historia en Mateo del capítulo 13 del tesoro en el campo o de la perla en el mercado. Lo mismo, la lógica es la misma. Allá en forma de parábola, aquí en forma de historia real, o de historia. Por mí y por el Evangelio, la misma frase, al mismo nivel. Por mí, por el Evangelio, Jesús y Evangelio, y por él lo dejo todo. Todo lo que yo consideraba mis valores, en Jesús los tengo. Por él renuncio y por él los tengo. Un detallito nada más, muy curioso en este texto, y es que en esto de dejar se recibe el céntuplo. Pero curiosamente, o sea, dejaste, mamá, tendrás muchas madres en la comunidad. Es mi experiencia personal también. Dejaste hermanos, no te imaginas cuántos hermanos encuentras en el camino. Dejaste propiedades, hacienda, no se imagina cuánto el Señor me ha regalado, más de lo que me merezco y de lo que necesito a veces. Nada de lo que tú dejes, hijos, por Dios. Claro, en el sentido espiritual, por si acaso, no voy a ver aquí malas interpretaciones, por favor. Pero lo curioso es que tú dejas madre y padre, esposa, hijos. Pero cuando Jesús hace la lista, recibirá el céntuplo, no dice padre. Recibirás 100 madres, 100 hermanos, y no dice 100 papás. Jesús borró, de lo nuevo borró la palabra padre. Mírenlo. ¿Por qué Jesús hizo eso? Tú dejas madre, pero tienes madres. Y dejas padre, pero no tienes muchos padres. No tienes 100 padres. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque padre solamente hay uno. El Padre Dios. Tiene que ver con la propuesta misma de Jesús. Es muy lógico, muy coherente. En la comunidad no hay muchos, solo hay un Padre. Madres, todas las que quieras. Hermanos, esposas, hermanos, haciendas, todo lo que... Pero no Padre, solo uno. El que Jesús revela. Bueno, tenemos entonces que las tres primeras referencias nos dan el contenido del Evangelio. Marcos 1:1, Marcos 1:14, Marcos 1:15. ¿Qué es el Evangelio? Las dos siguientes, Marcos 8:35 y Marcos 10:29, nos dan el valor del Evangelio. Este Evangelio es de un valor tan grande que vale la pena dejar las redes, dejar todo, dejar la propiedad como el joven rico para hacerse discípulo de Jesús. El valor es él y el Evangelio. Veamos las últimas tres, para terminar, las últimas tres referencias al Evangelio. En el capítulo 13, versículo 10, vuelve a aparecer la palabra Evangelio. Esta vez, por sexta vez, a tecla. Sexta vez, sexta referencia Evangelio. Dice, pero es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todos los pueblos. Aparece la palabra buena nueva Evangelio, pero ahora en una nueva dimensión. Esto que para ti es un gran valor, no es para ti. Es para anunciarlo. Para evangelizar. Ahí viene la palabra evangelio, evangelizar. El evangelio es para que se vuelva evangelización. Es necesario, es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones, a todos los pueblos. Tercer aspecto, tercera dimensión. uno, que es el evangelio. dos, el gran valor. Y tres, que es en la sexta cita, Marcos 13:10,
El evangelio no es para guardarlo, es para anunciarlo, para ofrecerlo a los demás. Esto lo dice en medio del discurso escatológico, el que llamamos del capítulo 3, el discurso sobre el fin. El mundo se acabará un día, pero en el camino, este tiempo de la historia es el tiempo de la evangelización. Este es el tiempo de la misión. ¿Y cuál es la misión? Evangelizar, anunciar el evangelio. Por cierto, les recomiendo el video del Papa para este mes, titulado La Iglesia en Camino. En el descanso me llegó y lo vi y me encantó el videito del Papa, que son 2, 3 minutos, el que saca cada mes. Precioso. Es esta misma idea. El evangelio no es para nosotros, es para anunciarlo. La iglesia, si no evangeliza, no es iglesia. La iglesia es misión. Siguiente cita, séptima cita, capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 9. Es la conclusión de la unción de Betania. La conclusión de la unción de Betania. Yo os aseguro que donde quiera que les aseguro que donde quiera que se proclame la buena nueva, aquí está evangelio, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya, para que su recuerdo perdure, en memoria suya. Se está refiriendo a la mujer que lo ungió y que los discípulos no entendieron. Los discípulos le sacaron el precio al perfume y concluyeron, esta señora está haciendo un despilfarro. Con tanto pobre que hay, y se le ocurre coger este frasquito de alabastro que vale 300 denarios para untarle los pies a Jesús, para ungirlo. ¡Qué despilfarro! Dicen los discípulos. ¡Qué despilfarro! Pero Jesús defiende a la señora, defiende a la doña enseguida. Jesús viene, un momentico, caballeros. A ver, un momentico. Con ella no se me meten. Hágame el favor. Pobres siempre tendrán entre ustedes. Además, pobres siempre tendrán entre ustedes es una cita del Antiguo Testamento. Es una cita de Deuteronomio 15:15. Deuteronomio 15, donde dice, porque pobres siempre tendrán entre ustedes, siempre serán generosos. Eso es lo que dice Deuteronomio 15:15. Porque siempre pobres habrá entre ustedes, nunca cerrarán la mano. Siempre serán de manos abiertas. Y Jesús les cita el Deuteronomio. Pero enseguida, Jesús dice, ¿cuál es el sentido de esta unción? Esta mujer se ha anticipado a mi sepultura. Por eso cuando van a la tumba vacía a ungir a Jesús con los aromas, no hace falta. Ya Jesús estaba ungido. Porque no era una unción de difunto. No era una unción de difunto. Era la unción de un rey. Él es el Cristo, el ungido, el Mashiach, Hamashiach. Esta mujer se anticipó a mi sepultura. Es decir, ella se anticipó a mi unción como rey. La muerte de Jesús es su entronización real, su entronización como rey. Es decir, esta mujer ha entendido lo que ustedes no han entendido. Sinvergüenzas. Ustedes que están conmigo todo el tiempo no me entienden. Taraos. En cambio, bueno, taraos no, pobrecitos, tonticos, digamos. O digamos, no lograban entrar en el misterio. Ya veremos el tema. Mañana, el segundo tema de mañana es de las resistencias. Los discípulos no logran entrar. Y esta mujer entendió quién era Jesús. Por eso lo ungió. Entendió que era el rey. Al rey se le unge. Y ella lo unge. Algunos decir, ¿y por qué en los pies y no en la cabeza? Bueno, les recomiendo el trabajo de Santiago Guijarro que lo explica divinamente. Y entonces, esta mujer que sí ha entendido quién es Jesús,
que dio en el clavo de quién era Jesús, delante de los ignorantes discípulos. Jesús dice en el capítulo 14, versículo 9. Y cada vez que se proclame el evangelio, aquí dice, en el mundo entero, van a contar el testimonio de ella. Es decir, el evangelio no se anuncia solo, se anuncia acompañado del testimonio de aquellos que lo entendieron. Bonito. Se dirá lo que ella hizo para memoria suya. El evangelio está acompañado de las experiencias testimoniales como la de la mujer, que sí entendió a Jesús. Además, esta mujer que confesó su fe a Jesús, en Jesús, ungiéndolo, no dijo ni media palabra. Era una confesión de fe de vida, no una confesión de fe de boca. No echó discursos, no hizo una proclamación pública con los labios, pero todo el mundo vio lo que ella hizo. Ella proclamó su fe en Jesús con la vida. Y donde quiera que se anuncie el evangelio, se dirá lo que ella hizo para memoria suya. Un detalle importante de las últimas, de las dos referencias, la sexta y la séptima, es que en Marcos 13:10 dice, este evangelio se anunciará a todas las naciones. Etnoi se dice en griego, etnos, de ahí viene etnografía, étnico, etc. A todas las naciones, a todos los pueblos. Ahora, en Marcos 14:9, se dice en el mundo entero. Donde quiera que se proclame el evangelio en el mundo entero. Y utiliza la palabra cosmos. En el mundo entero. Pueblos son las naciones, pero ahora dice el planeta. Es decir, el evangelio cada vez se expande más. 13:10, las naciones, todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, todas las culturas. Y ahora dice en el mundo entero, que es un concepto más englobante. Última referencia, Marcos capítulo 16, ya con esto terminamos. Marcos capítulo 16, versículo 15. En la parte que no era original de la redacción de Marcos, pero que es canónica, añadida, es igualmente válida. Marcos 16, 15. Y luego les dijo, vayan por el mundo entero, aquí está la palabra de la misión, vayan por el mundo entero y proclamen la buena noticia a toda la creación. Aparece la palabra evangelio por octava vez, 8 veces. Proclamen el evangelio a toda la creación. Mundo entero, ya se había dicho antes, mundo. Pero ahora, miren, estos son como círculos concéntricos que cada vez expanden más y más y más y más. Ahora dijo, a toda la creación. Tisis en griego. A toda la creación, a todo lo creado. A todas las naciones. Luego lo abrió más. Evangelicen al mundo entero, cosmos, y finalmente evangelicen a todo lo creado. Es decir, es de una universalidad grande, total, infinita, el anuncio del evangelio. Y esta palabra, a todo lo creado, a mí me encanta, porque esto tiene una dimensión ecológica. No es la ecología verde solamente. Es decir, todo lo que viene de la mano de Dios está llamado a conocer la plenitud que vino a revelar el Hijo de Dios. Lo que Pablo va a decir allá en la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, y todo sea recapitulado en Cristo, ¿no? Todo lo creado. Todo lo creado son todos los planetas. Es el universo entero. Cuando veía yo la noticia, hace pocas semanas, de este viaje que ya se inventaron los viajes turísticos, hasta 110 kilómetros de altura, pasando la línea de Kaplan, la línea de donde está la frontera entre la atmósfera y el resto del universo,
dan una vueltita, un viaje de 10 minutos que vale una millonada de dólares. Y uno de los pioneros fue el señor Jeff Bezos, el que fundó Amazon. Yo decía, mi oración era, Señor, dentro de poco, bueno, yo no, serán mis hijos no, espirituales, quiero decir, los que vendrán en las próximas generaciones, estarán cogiendo estos avioncitos para evangelizar el cosmos, para evangelizar el mundo entero, para evangelizar todo lo creado. Pero no hace falta ir tan lejos. No haremos viaje a las estrellas para evangelizar a marcianos y no, ese no es el tema. Sencillamente todo lo creado está llamado a ser evangelizado. A ver, el padre Fidel parece... Y cuando llegue el 13 de, cuando llegue el 13 de junio, ay, San Antonio bendito, yo quiero un novio bonito, pero que no sea coqueto ni tampoco mariqueto. Ese es el canto que cantan aquí. Y al pobre San Antonio lo tienen que el santo del santo casamentero. ¡Qué horror! San Antonio tenía tan claro el evangelio, este evangelio que estamos leyendo en este momento, Marcos 16:15, que hay en las florecillas del santo hay un episodio que me encanta. Él se fue a la orilla del mar, allá cerca de Padua, donde murió, porque él nació fue en Lisboa. Él se llama San Antonio de Lisboa, pero le quedaron de Padua porque murió allá. Se va a la orilla del mar y se va a predicarle a los pescados y a los cangrejos y a todos los animales. Increíble. Y es bonito. Los que han visto la película es divertido porque vienen todos los animalitos por el océano, vienen nadando y se paran delante del que está montado en una roca y vienen todos, mientras él predica, todos allá, y los pescaditos allá escuchando a San Antonio, y cuando él termina la predicación, todos los demás vuelven a seguir nadando por el océano. Bueno, son historias de santos, son florecillas. No es más que eso. Pero la idea es la misma. Todo lo creado, todo es todo, todo es todo. Tenemos entonces que las últimas tres referencias tocan la palabra evangelio, pero acompañado de anuncio. Y cada vez el anuncio es más fuerte. El anuncio a todas las naciones, culturas, el anuncio al mundo entero, cosmos, el anuncio a todo lo creado. En síntesis, punto A, hemos dicho cuál es la experiencia fundante. La experiencia fundante es el evangelio. Y Marcos ha hecho un recorrido de punta a punta en su libro, tocando 8 veces la palabra evangelio. Las 3 primeras veces para decirnos qué es el evangelio. Marcos 1:1, Marcos 1:14 y Marcos 1:15. Es el evangelio de Dios, que es Jesucristo, y que pide nuestra conversión y fe. Solo a Dios se le puede convertir y creer. 2, segundo nivel, Marcos 8:35 y Marcos 10:29. Por mí y por el evangelio. Este evangelio, cuando tú te conviertes a él y crees en él, te sumerges en él, te reconfigura la vida y es tu mayor valor. Por él vale la pena morir. Acuérdense el miedo al martirio. Ayer hablamos de eso. El miedo a morir. ¿Por qué creen que los apóstoles no siguieron a eso al final? Por el miedo a morir. Por eso no cargaron la cruz en ese momento. Después lo harán. Por él vale la pena perder la vida, por él vale la pena dejarlo todo. Y por último, tercer nivel, Marcos 13:10, Marcos 14:9 y Marcos 16:15. No es para mí, este tesoro es para regalarlo a manos llenas, para compartirlo. El evangelio está hecho para la evangelización. El discípulo se hace misionero. El evangelio es para darlo. Y esto es lo que importa en el discipulado.
Jesús te regala su tesoro, pero para que tú lo repartas a todos los pueblos de la tierra, al mundo entero y a toda la creación. ¿Está claro el mensaje del punto A, de experiencia fundante? Pero ¿cómo ocurre esta experiencia fundante? Ese es el siguiente tema, el B. B, dije primero, Marcos nos da un teclado, nos coloca el teclado con 8 teclas. 2, vamos a detenernos en un texto. Vamos a abrir la semilla de la que hablamos hoy, comienzo de, ¿no? Vamos a hacer el comienzo y vamos a meternos en esa semilla. ¿Qué contiene? ¿Qué es lo que Jesús le promete a un discípulo? Nos vemos mañana. Que tengan todos un feliz resto de día y dentro de un ratito un provechoso almuerzo. ¿eh? Que lo disfruten y que no se les atragante la espinita del pescado que se van a comer y que les caiga muy bien, que nadie tenga indigestión. No, pásenla bien. Nos vemos.